¿no? Frank es sociólogo de la San Marcos, Sí. ¿no? Entonces nos va a contar desde otro punto de vista, porque en toda la primera parte hemos visto diferentes matices de un origen que tiene que ver con comunicaciones y que había que aprovechar teniendo los invitados que teníamos. Ahora nos vamos a otro lado, ¿no? Sociología, ¿no? Que nos pueda explicar primero de qué se trata, qué cosa es la sociología. Bueno, es una gran pregunta. Aún no la respondemos. Los sociólogos. Los sociólogos no la respondemos. Porque de alguna manera a los sociólogos les encanta hacerse muchas preguntas también. Sí, es parte de... No son de respuestas rápidas, ni simples, ni superficiales. Deberíamos ser de respuestas simples, pero no lo somos, Ya. por desgracia. La sociología estudia todo lo que ha creado el hombre y la mujer, por decirlo de alguna forma. Y hay un sociólogo que lo explica así, porque, digamos, el hombre y la mujer crearon el trabajo. Entonces hay sociología del trabajo, y estudia la forma de trabajo, cómo se organiza la gente. El hombre creó, no sé, la economía, entonces hay sociología de la economía, y estudia los procesos por los cuales la economía se va estructurando a partir también de formas de trabajo y la división del trabajo y cómo esto evolucionando a través del tiempo. Hay sociología ambiental, hay sociología de género, hay sociología del lenguaje. Un profesor me decía que podríamos hacer hasta sociología en la papa si quisiéramos, porque es estudiar las formas en que la gente finalmente construye, entre comillas, lo que podríamos denominar la sociedad. Entonces la sociología es un campo súper amplio. Enorme. Y te da una ventaja, la ventaja de girar hacia donde quieras. Está la sociología urbana, Que es un poco lo que es un poco donde yo giré. Pero te voy a hacer una pregunta más difícil antes de eso. Si ya la sociología es difícil de responder, ¿cuál es la diferencia entre la sociología y la antropología? Lo que pasa es que cuando surge las ciudades modernas, surge lo que ahora conocemos como la era moderna, surgen las ciencias sociales como tal. ¿Por qué? Porque la gente se comenzaba a conglomerar más en ciudades, comenzaba a complejizarse la vida, y eso comenzaba a traer problemas. Entonces hay distintas ciencias que se evocan a estudiar la sociedad. La sociología estaba encargada en primer momento, esto ya no es así, de estudiar las sociedades modernas. Entonces estudiaban los procesos de industrialización, estudiaban el surgimiento de las ciudades, estudiaban cómo se organizaba la sociedad, en fin. La antropología estaba encargada de estudiar a los que no eran modernos, a los bárbaros, a nosotros, América Latina, África, todos los que estábamos siendo en ese momento conquistados, explotados y subalternizados hacia Europa. La antropología nos tenía que estudiar. ¿Por qué? Porque los regímenes monárquicos que tenían que imaginarse o construir la forma de conquistarnos de la mejor forma posible, necesitaban información. Entonces, por eso la idea del antropólogo es el antropólogo que está metido en la selva y está tomando nota de indígenas, ¿no? Es como día 4. Ya, pero su trabajo, que parece muy noble, en realidad al inicio era dar información para que los poderes coloniales nos pudieran colonizar más rápido. O sea, que si hay un antropólogo acá, seguramente reaccionaría. Ahora, me encanta que esto cambia con el tiempo. Okay. ¿No? Esto cambia, por ejemplo, la historia tenía la misión de estudiar el pasado de la sociedad. La arqueología tenía la misión de estudiar el pasado material de la sociedad. La sociología estudia a la sociedad como un conjunto a partir de los vínculos. La psicología estudia al sujeto. Entonces comenzaban a nacer la división del campo de los conocimientos. Entonces, no sé, pues tú te encargabas de estudiar esto, tú esto, tú esto. Pero cuando pasa el tiempo, en general en muchas disciplinas, estas líneas que dividían las cosas se comenzaron a mezclar. Entonces en algún momento surgió la antropología urbana. Comenzó a surgir la sociología ambiental, la sociología rural. En el Perú la sociología por muchos años se va a evocar al tema del campesino a partir de la reforma agraria. Entonces todo se va a mezclar. Pero al inicio de la carrera te van a decir que no, que tu trabajo es estudiar la sociedad moderna. Pero con el paso de los 5 años, o uno hace en la universidad, por el contrario, lo que dice la prensa malintencionada, en San Marcos hacemos 5 años. Eso de los 7, 8 años es... 5 años. 5 años, sí, claro. O sea,
Es muy difícil que alguien haga 8 años, a menos que trabaje y estudie, que eso es otra cosa, es más complicado. Pero ya comienzas a especializarte en lo que te gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, hay sociología del cuerpo. Pero digamos, para que nos cuentes un poco más de detalles, del 100% de los cursos, ¿cuántos cursos estudian en común el antropólogo y el sociólogo? En San Marcos, creo que antropología solo hay en San Marcos y en Católica. Claro. Sociología hay en San Marcos, en Católica y en Guerrero. Okay. Pero nosotros, a diferencia de Católica, no teníamos en esa época, yo soy un poco viejo, cursos básicos. Entonces, pero los primeros 2 años estudiamos juntos, todos. Todos en los mismos cursos. Sí, todos estudiamos juntos. Yeah. Entonces, tú sabías del arqueólogo, sabías del historiador, etc, etc. Y después en los últimos años se separaban. Se separan. Y ya llevaban cursos diferentes. Sí, y en algún momento ya te separas inclusive de tus compañeros porque surgen los seminarios de investigación. Entonces, todos los que queremos, hay un seminario de estudio de sociología urbana, entonces todos nos vamos. Los que queremos eso, vamos para allá. Sociología, no sé, del cuerpo, perdón. Sociología ambiental, al inicio llevamos mucho historia. Historia. Era básico. Economía, economía política, que no es igual a economía, son 2 cosas distintas. Pero de ahí nomás nos lanzaron a sociología. O sea, nos lanzaron introducción a la sociología, a la filosofía, metodología de investigación, entonces sociología de género, sociología urbana, todos iban como cayendo así y te lanzaban. O sea, la verdad es que yo, o sea, ahora me río, pero al inicio de la universidad llegaba el profe, ahora es un poco distinto, pero llegaba el profe y te decía, bueno, tienes que leer esto. O sea, trae un libro y te lo dejaba ahí. Entonces, pero tengo una semana, el libro tiene 200 hojas, 150 hojas, y tú lo tenías que leer. Y no entiendes, bueno, pues tu problema, que no entiendes, o sea, como busca, investiga, es como... Fue un poco lanzar a la gente a la piscina. Yo no sé si eso es bueno a veces, pero a mí me gustó, porque era como divertido. ¿Y cuál es el perfil, digamos, de un chico que pueda interesarse en la sociología? Eso no te lo puedo responder bien, porque yo al inicio... No sé si es el caso de la mayoría, yo no sabía qué estudiar. Yo quería estudiar arquitectura, quería estudiar actuación, hice un poco de actuación en algún momento de mi vida. Quería estudiar comunicaciones, quería estudiar filosofía, ya dije, bueno, filosofía. O sea, yo era un desastre andando, como hasta ahora más o menos, pero en ese momento era peor porque era como tenías que ver qué estudiaba. Y vi que la sociología mezclaba todo, porque en la sociología puedes hacer lo que tú quieras, porque, repito, es tan amplio. Pero a ver, pero te hago algunas preguntas. Tiene que de alguna manera gustarte leer. Efectivamente, sí. Tiene que gustarte investigar. Tienes que ser curioso y hacerte preguntas. Tiene que hacerte curioso. Es una persona que está pensando más de una vez las cosas. Sí. Tienes que tener capacidad, tiene que interesarte reflexionar sobre las cosas. Tiene que ser una persona observadora. También. De mirar detalles que otros no miran. A los 18 me hubiera gustado conversar esto. O sea... sí, tiene que ser una persona observadora, tiene que ser una persona crítica. Tiene que interesarle el ser humano. Sí, yo creo que sobre todo tienes que ser una persona inconforme. Tienes que ser una persona inconforme. Tienes que ser una persona que no estás de acuerdo con las cosas como están. Y yo creo que eso es... Nos educan tanto para ser tan contemplativo y estar como están de acuerdo con las cosas, que no sé si todos tienen la capacidad de estar inconformes, pero sí tienes que hacerte preguntas. Porque yo creo que la gente que está inconforme con la situación se puede hacer preguntas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué lo otro? Yo me acuerdo que algo que me motivó mucho fue que sentía que la sociología me podía ayudar a entenderme a mí. Yo me acuerdo que algo que yo tenía muy claro era que yo escogía cosas como carreras que me iban a entenderme a mí. Por eso me gustó la filosofía, me gustó la actuación. Solo que mi mamá no me dejó estudiar actuación. ¿En serio? No. ¿No estudiaste nada de actuación? Después sí, pero ya eran... Lo bueno de estudiar en la universidad pública, tiene un montón de cosas buenas. Yo preferí San Marcos antes que Católica. Fue que es libre. O sea, no es gratis. La universidad pública no es gratis, porque se paga con los impuestos de todos nosotros. Entonces es libre. Es otra cosa totalmente distinta. Pero yo logré un montón de independencia porque yo no pagaba pensión. Entonces
Claro, ¿qué te pueden decir? Pues no te pueden decir nada, porque Claro. eres tú. O sea, como, Claro, tu no mamá, tienen tu mamá no te cómo puede decir, cogerte. Pues, ¿no? te estoy pagando la universidad y Eso así. no existía en mi casa. Con mi hermano sí existió, pero conmigo no existía. Mm. Y aparte que en San Marcos tú entras y algo... Yo enseño en universidad, bueno, en el caso de la Católica no es así, me parece que es una universidad también bastante interesante. Pero hay otras universidades que yo veo que es como una extensión del colegio. Entonces tu papá va y tu papá pregunta y el director se junta. Eso para mí es... O sea, yo nunca lo viví. A mi mamá a veces me amenazaba y decía, voy a ir a San Marcos a preguntar sobre tus notas. Y yo me reía y decía, anda. O sea, que ni yo sé mis notas. Porque... Es más, si las consigues, cuéntame. Sí, sí, había un tema a veces con la burocracia, que eso sí funciona muy bien, o sea, funciona muy mal, la verdad. Que tú ibas y a veces preguntabas, querías saber tu nota y tenías que llenar un formulario, era un desastre. Casi una sospecha, ¿por qué quieres saber? Sí, yo me acuerdo que en ese tiempo pegaba unos papeles y estaban tus notas y tú ibas y veías, y de ahí, bueno, en el sistema, pero en esa época, en 2007, o sea, no está. Pero entrar al sistema era como complicado, el sistema se caía. Pero la universidad pública me dio un montón de... Aparte me dio... Yo creo que la mejor elección que yo tuve, eso sí, siempre lo he conversado, fue entrar a la universidad pública. Porque efectivamente conocí... O sea, creo que todos conocen, pero conocí... Me abrió la mente. Okay. Me abrió la cabeza a un montón de cosas, a un montón de realidades socioeconómicas de Lima, del país. A San Marcos llegaban agrupaciones mineras que estaban exigiendo algún tipo de reclamo. Nosotros le dábamos cabida, le dábamos los auditorios para que durmieran, le dábamos los auditorios para que hablaran. Llegaban un montón de gente y teníamos contacto con todos ellos y a mí me abrió. Si no, me hubiera quedado en mi círculo probablemente clase mediero, pueblo libre, y no hubiera conocido más. Excelente. No digo que otras universidades no lo tengan, Claro. Probablemente. Estoy hablando Pero de San Marcos es universidades. un universo particular. Y somos la decana, ¿no? Claro. Ahora, me cuentas que tú estabas perdido, no sabías por dónde elegir y finalmente lo que decidiste fue meterte a San Marcos. Por lo menos decidiste una universidad pública. Sí. Cuando entraste, ¿te inscribiste en sociología? Me inscribí por internet, me inscribí en una cabina de internet y Ya. me inscribí con mi papá al costado de Ya. la cabina y yo mentí. Porque cuando yo fui a la cabina con mi papá, yo le dije a mi papá que me iba a matricular a periodismo. Ah, sí. Y cuando estaba en la cabina a punto de marcar el botón, porque no tenía internet, lo miré a mi papá y le dije, no, yo quiero estudiar sociología. Y apretaste. Y mi papá me miró, y yo me acuerdo claro que me dijo, tu mamá te va a matar. Por Dios. Y yo le dije, nos matará a ambos. Y Tú has estado aquí a mi lado ya. mi papá Eres se rió cómplice. y sí, yo creo que hay tipos de padres, ¿no? Yo al menos tuve el tipo de padre que no siempre han entendido lo que he hecho. Yo vivo con toda la certeza que hasta ahora no saben lo que hago bien. Ajá. ¿no? Nunca entendieron bien qué hacía. Lo cual puede ser por momentos un poco un pesar, ¿no? Que tus padres no entiendan lo que haces. Pero a excepción de unas cuantas veces, muy pocas veces me dejaron solo. Muy pocas veces me dejaron solo. Y yo con el tiempo, al inicio yo me molestaba un montón con ellos, yo vivía como un poco peleado con mis padres, o sea, siempre nos hemos llevado bien, pero con mucha diferencia hasta los 20 y pico años, bueno, hasta ahora, que comencé a comprender que era valioso que a pesar de no haber entendido todo lo que hacía, nunca me dejaron solo. Wow. Y bueno, eso lo entiendes con los años, es parte de la crisis de los 30. Llegas a los 30 y comienzas a pensar todas esas cosas y dices, nunca me dejaron solo. Wow. Qué bastante. Ahora, tú tomaste la línea, nos cuentas de sociología urbanística. ¿Así se llama? Sí, hay un término técnico que es sociología urbana y urbanismo, el sociólogo urbanista, es un término menor, pero sí me interesaba la ciudad. Cuéntanos un poquito, ¿qué línea es esa? Bueno, voy a empezar diciendo que fue loco porque yo odié sociología urbana en la universidad. Ah, sí. Sí, tuve un profesor muy malo, tuve profesores excelentes, pero tuve uno muy malo en sociología urbana. Pero cuando yo salí de la universidad, bueno, tuve un trabajo, una consultoría, no me gustó mucho, y salió, bueno, para esto yo, lo que voy a decir ya no sé si es tan bueno, pero yo trabajé en la gestión de Susana Villarán, que estaba en la cárcel. Pero claro, como era una gestión que asumía la izquierda, y yo militaba en la izquierda en esa época, entonces obviamente como que
hubo el match y todos dijimos, gobierno izquierda, ya por fin vamos a poder hacer las transformaciones en Lima que queremos y justicia y todo. Y me sumé a los PUI, los proyectos urbanos integrales. Y teníamos que trabajar con dirigentes porque la visión de la municipalidad en esa época era pensar de forma participativa la ciudad. Y yo entré ahí a trabajar con dirigentes, yo estaba súper motivado, hiper motivado, porque era mi sueño. O sea, como yo ya había trabajado con dirigentes, pero si militas en la izquierda y te dicen que vas a trabajar con dirigentes, es como tú, pero ya. Claro. Me paró un poco la burocracia estatal te desanima mucho, pero en la oficina éramos un grupo integral. Otro planteamiento era que el equipo que tenía que pensar la ciudad tenía que ser multidisciplinario. Habían geógrafos, habían arquitectos, habían sociólogos, habían antropólogos, habían urbanistas. Y yo comencé a trabajar con gente de distintas carreras. Me pagaban muy mal, es cierto. Me pagaban muy tarde, tanto así que mi madre no me creía que yo estaba trabajando. Porque siempre me decía, ¿y tu plata? Y decía que no me pagan. Y me pagaban cada 3 meses, cada 4 meses. Pero comencé a conocer gente de otras carreras y me comenzó... Nosotros hacíamos mapeo con los dirigentes a veces dibujaban por dónde estaban las zonas con mayor acumulación de basura, comenzábamos a dibujar cosas. Yo llegaba a la oficina y le tenía que dar mi registro a un amigo que era arquitecto y él lo dibujaba en un plano, en un programa que se llama AutoCAD. Pero yo tenía una particularidad que no es buena. Nunca me ha gustado que hagan las cosas por mí. Entonces yo me acerqué a mi jefe y le dije, yo quiero aprender AutoCAD. Y me puse a dibujar. Y como yo venía a estudiar diseño gráfico, porque hubo un tiempo, hubo un tiempo en mi casa que nadie pensaba que podíamos ir a la universidad, porque no había una situación económica muy buena. Entonces a los 14 años me mandaron a estudiar diseño gráfico. Y mi abuela dijo, nadie se muere de hambre sabiendo diseño gráfico. Se equivocaba, porque dije que se muere de hambre. Pero me mandó a estudiar diseño gráfico. Entonces yo manejaba programas como Photoshop, entonces me fue fácil aprender AutoCAD. Y comencé a dibujar y dije, esto es lo mío. O sea, la ciudad es lo mío, estudiar la ciudad es lo mío. Preocuparme en cómo se está pensando la ciudad es lo mío. Preocuparme en qué condiciones se está viviendo la gente en la ciudad es lo mío. Planificar la ciudad es lo mío. O sea, el sociólogo urbanista, ¿cómo lo llamas tú? Sociólogo urbanista. Sociólogo urbanista, finalmente comienza a planificar una ciudad. Sí, es decir, lo que nunca en la vida ha pasado con Lima, o el Perú. Es loco porque Lima está muy bien planificada hasta el 80. Por ejemplo, Villa Salvador, uno puede imaginar que Villa Salvador es súper desordenado, pero no es desordenado. Villa Salvador ganó el premio Príncipe de Asturias. Villa Salvador está hiper mega ordenado. Toda la jerarquía de las calles, los núcleos de vivienda, los núcleos de espacio público, todo está increíblemente ordenado. Es por excelencia el mejor proyecto urbano que ha tenido el Perú. Pero en esa época, como no teníamos plata, pues somos un país relativamente pobre, el Perú apostó por la vivienda progresiva. Es decir, el Estado no construía viviendas, sino que le daba suelo a la gente y la gente construía su vivienda a lo largo del tiempo. Entonces, pero es un proyecto muy bueno. Lo que pasa es que en la década del 93, con la nueva constitución, la constitución del 93, la que tenemos ahorita, se elimina el derecho a la vivienda. El Perú es uno de los pocos países que no tiene derecho a la vivienda. Por eso el Estado no está obligado a construir vivienda para las poblaciones más vulnerables. Construye vivienda para la gente que pueda pagar la renta, pero no construye vivienda para la gente que en verdad lo necesita. Como no construye vivienda, la gente tiene que tomar el suelo por sí misma y autoconstruir, lo cual es loco, porque no pasa en otro lado. Entonces a mí me interesó el tema de la ciudad y mi maestría la hice, me fui a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene 3 sedes, México, Ecuador y Argentina. Y Ecuador me daba una mejor beca, no sé, y me fui a Ecuador a estudiar estudios urbanos, mi maestría. Pero lo loco es que a mí me enseñó más, yo siento que el trabajo me terminó de forjar, porque yo incluso cuando salí de la universidad, aún no tenía, o sea, sabía que me gustaba sociología. Al final me terminó gustando tanto los sociólogos, yo me peleé un poco, o sea, como medio raro, pero el trabajo sí te ayuda también a definir cosas, lo que te gusta. Y yo creo que todo el tiempo se estás como forjando, como haciendo, tus gustos pueden cambiar, puedes especializarte en cosas que en Perú no hay. En Perú hay muy pocos urbanistas que vengan desde las ciencias sociales. Excelente. ¿Preguntas? A ver. ¿A qué te dedicas ahora? Ahora trabajo en el Observatorio Urbano de Lima Cómo Vamos, que tiene un brazo que se llama Ocupa tu Calle, y hacemos intervenciones urbanas. ¿Tú también eres Lima Cómo Vamos? Ah, no,
Lima, ¿cómo vamos? Y estoy en el proyecto Ocupa tu calle. ¿Han escuchado eso de Lima cómo vamos? Es importante que Es el único observatorio que tiene la ciudad. Tenemos datos de todo. O sea, la preferencia de la gente. Por ejemplo, ¿sabían que el 73% de los limeños se mueven en transporte público? Y que todas las obras viales están orientadas a transporte privado. Ya. Eso lo aprenden buscando en el portal de Lima Cómo Vamos. Otra pregunta. ¿A tu mamá realmente le molestó que hayas Ah, cambiado? excelente. Eso es Te fácil, mató, te eso es mató. fácil de responder. Sí. Pero a mí me protegió y me abrazó la universidad pública. Porque algo que no pasa con las universidades privadas, que la universidad pública sí te da, es que no te suele. Si tú, a mí eso me sorprende mucho. Si tú no pagas una universidad pública, privada, no entras. Por eso la universidad pública es tu casa. O sea, por eso cuando dicen los sanmarquinos, pues si estás 5 años ahí y luego, ¿para qué siguen yendo a la universidad a protestar y a defenderla? Porque nuestra idea de universidad es otra. Tú nunca acabas de ser sanmarquino y jamás lo dejarás de ser, porque la universidad pública te protege, te da autonomía y te da libertad. Y eso no te lo da con tu universidad. También. Y identidad. Pero sobre todo libertad, y eso nadie te lo va a quitar, nunca. Ni tu mamá. Gracias. Qué buena. Ni tu madre. ¿Cómo le cuentas a la gente que eres sociólogo? Nunca pude. Inventé 1000 formas. O sea, el mejor entrenamiento era con mis tíos. Que intenté 1000 formas. La más práctica es la que la usé ahora. Pero ahora imagínate explicar que también soy urbanista en un país que nadie sabe urbanismo. O sea, para mí explicar mi vida es difícil porque nadie sabe exactamente a lo que vas. Pero cuando comienzas a describir lo que haces, la gente te comienza, más que entender por la etiqueta que lleves, si eres sociólogo, comienza a entender lo que haces. Es difícil explicar, pero bueno, vale la pena. Vale la pena. Si lo que te gusta, ¿por qué no? Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo varias preguntas. ¿Puedo hacer 2 o solo una? Puedes hacer 2. Ya, la primera es de que tú dijiste que en un principio sociología y antropología se diferenciaban, que uno era, se podría decir, sociedades occidentales y el otro eran ya no sociedades no occidentales, o sea, en los sociólogos sociedades occidentales y en antropólogos sociedades que se podría decir no occidentales. No occidental, exacto, tal cual. ¿Y actualmente qué se diferencian? Actualmente lo que nos puede diferenciar es que la sociología en el Perú la enseñan más orientada a datos, encuestas, etc., análisis de datos numéricos muchas veces. La antropología tiende a ser más cualitativa, esa idea de que estás con tu libreta, estás tomando notas, estás viendo qué hace la gente, la dibujas, tiende a... Pero lo loco es que la sociología también lo hace y la antropología también coge, o sea, como es muy difícil. A la hora de la hora en el trabajo pueden estar conviviendo y haciendo... Sí, yo creo que mucho define eso que tú has dicho, la hora de la hora en el trabajo. Sí. Ahora, yo tengo una definición que la escuché, pero la hice propia, y dime si me equivoco, que el sociólogo estudia, y por eso se llama sociología, una sociedad. ¿Sociedad de qué? La que fuera, puede ser una sociedad digamos, en una zona rural, qué sé yo, pero que ve todos los vínculos y cómo funciona el sistema social. Sí. Y que el antropólogo estudia al ser humano como categoría, es decir, estudiemos a los adolescentes de los colegios fichos del Perú. Categoría. Estudiemos a los adolescentes de los colegios públicos del Perú. Yo tengo un gran amigo, mi compañero de colegio, mi mejor amigo, Ale Huerta Mercado, gran, ¿no? Muy conocido. Entonces ha estudiado cómo, le llama tribus, ¿no? Estudiemos a los cachascanistas del Perú. Hay cachascanistas en el Perú. Entonces, como una categoría de cómo son. ¿Es correcto? ¿Te parece bien esa...? Sí, me parece que puede ayudar a definir, sí. Pero a la hora de la hora, a la hora del trabajo, El son trabajo dos puntos de vista que se van a complementar. Sí, siempre pasa eso que tú llegas al trabajo y nada de lo que te han enseñado en 5 años de universidad te termina sirviendo algo y dices, pero ¿y qué? ¿Cuándo aparece Marx en esto? Muy bien. Nunca aparecía. Sí, Marcelo. Sí, desde tu punto de vista como sociólogo, ¿cuál te parece el desafío más difícil que tiene la sociedad peruana? El bypass de San Marcos. El
desafío más grande que tiene la sociedad peruana? La increíble desigualdad que hemos tejido entre nosotros. La increíble desigualdad que hemos tejido entre nosotros. Y yo creo que también yo creo que nos inculcaron de alguna forma a sentir desprecio por ciertas personas que también son peruanos. Y no se ha ido del todo, no se ha ido para nada. Entonces somos una sociedad extremadamente desigual, extremadamente desigual. A nivel urbano, no hay, tú puedes ir a cualquier ciudad del Perú y distritos como de la consolidación de Miraflores, San Isidro, San Borja, no hay. O sea, en todo el Perú tienes 6 distritos más o menos consolidados con un nivel urbano X, y el resto del país, estamos hablando de un país, no el equiparo. Entonces, somos una sociedad increíblemente desigual, y lo loco es que nos han enseñado a verlo así. Entonces, ¿Alguien más? Yo quiero una pregunta más. Ya tú como urbanista, a ver, tu mirada, el caos del país a nivel urbanístico, ¿no? O sea, no solamente en Lima, yo también viajo por provincias y ya casi en eso nos estamos pareciendo. O sea, si en algo sí somos iguales, es que el caos es como parte de nuestra identidad. sí. ¿Tú crees que va a tener solución desde un punto de vista urbanístico? Yo creo que hay un tema mucho más grave, que es el tema del cambio climático. Lima es una ciudad que adolece de agua, y muchas ciudades del país tienen un tema muy fuerte es decir, la ciudad te puede ayudar o a resolver, a minorar el cambio climático, porque el cambio climático ya no se puede resolver. O sea, todo lo que nos toca a enfrentar los próximos 30 años nos va a tocar. Tenemos un tiempo muy corto como para hacer que las cosas que nos pasen en los siguientes 30 años, 50 años, sean muy graves, como escasez de agua, etc., etc., o no nos pasemos tan mal. Y las ciudades juegan un papel muy importante ahí. Entonces, el caos que tiene el Perú a nivel urbano empieza primero porque hay muchas ciudades que están intentando imitar a Lima, lo cual es malo como ejemplo. Y segundo, que efectivamente la propia desigualdad hizo que no atendiéramos programas. Por ejemplo, cuando recién llegan los primeros migrantes a Lima, que es normal que la gente migre a las ciudades, el Estado ni el mercado le van a construir vivienda. O sea, el Estado no les va a dar vivienda y el mercado no va a generar vivienda barata. La gente va a tener que ocupar el suelo, y no pues, cualquier suelo residual, o sea, desierto, pampas, etc., etc., y van a tener que autoconstruir su propia vivienda. Hay una historia muy loca la primera idea de metro surge en el 70. Los primeros planos del metro, que lo hace una consultora francesa, surgen en el 70. Yo tenía un amigo que en ese tiempo estaba en el gobierno, un gobierno del 70, para no entrar en polémica, y decía que lo loco, o sea, lo que opinaba mucha gente de Lima era que un metro en Lima, o sea que un cholo de Villa Salvador va a llegar a Miraflores en 30 minutos, o sea que vamos a tenerlo dando vueltas en Miraflores. No, y suspendieron la idea del metro. Suspendieron la idea del metro. Por eso no conectaron las periferias de Lima. O sea, las periferias de Lima las mantuvieron lo más alejadas posible, desconectadas, en las peores condiciones, porque simplemente no querían atender ese problema. No era el problema de atender. Y el 80... ¿Ustedes se han dado cuenta del metro de Lima? El metro de Lima es loco, la línea 1. Pues se han dado cuenta que el metro va elevado todo el trayecto, ¿no? Surco, San Borja, Surco va elevado, y apenas cruza la frontera con San Juan de Miraflores, donde para la lógica del planificador y en los cholos, el metro deja de estar elevado y baja a suelo y parte la ciudad en dos. Y se comió la ciudad en dos, o sea, partió la ciudad, una afectación urbana que no vas a hacer ni en San Borja ni en Surco, porque en San Borja, en Surco no vas a partir la ciudad, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿cuál es la desigualdad? Porque a un grupo de la población le está dando una calidad de obra, una afectación mayor, partir la ciudad en dos, y en otros distritos estás elevando el metro, y le estás poniendo jardines, y hay murales, y hay arbolitos. Pues igual es feo, pero digamos, le dan mejor tratamiento. Muy bien.